La zona del corazón produce los impulsos nerviosos, o potenciales de acción, porque no es nervio, entonces no puede ser nervioso. ¿Cómo produce el corazón los potenciales de acción? Entonces hay un potencial de acción de respuesta rápida, que es el que produce la meseta, y un potencial de acción de células lentas, que son los nodos, que son los potenciales de acciones automáticos, autoexcitables, ¿verdad? Esa fue la primera. Ahora viene la segunda, que es el automatismo o cronotropismo. Bien, quiere decir que el corazón, aparte de que se produce sus propios estímulos, el corazón genera, como ya dijimos, sus propios estímulos y rige su propia actividad. El sistema nervioso lo que puede es controlar la velocidad o la funcionabilidad del corazón, lo acelera o lo enlentece, pero no puede iniciar las contracciones. Las contracciones las genera el propio corazón a través de un ritmo. Bien. Esta generación de estímulos es regular. Como ven aquí, el corazón entonces tiene un ritmo. Podemos marcar el ritmo y el corazón siempre está en ese ritmo. A ese ritmo lo vamos a llamar frecuencia cardíaca, ¿no? Sí. ¿Dónde se origina? Las células que son capaces de autoestimularse son los nodos. Entonces tenemos dos nodos. Bueno. Que son el SA. ¿Por qué se llama SA? Porque supraauricular. Auricular o seno auricular. Y el Seno AB. auricular. Entonces el SA está aquí arriba, ¿verdad? Cerca de la entrada de la cava. Y el AB está cerca de la entrada de la comunicación aurículo-ventricular. Los dos del lado derecho. Bien, ¿cómo está diciendo yo? Bueno, estas células esas células, como dije, no son nervios, sino que son células musculares modificadas, son pálidas, no tienen estrías, porque no tienen las miofibrillas. Como el ritmo cardíaco se origina en el seno auricular, se le dice ritmo sinusal, o sea que es la aurícula o el seno de la aurícula derecha el que origina el ritmo cardíaco. Entonces se llama ritmo sinusal, por eso se llama sinusal, que es del seno auricular. Pero le vamos a decir ritmo cardíaco o frecuencia cardíaca. Bien, los dos nodos, tanto el seno auricular como el auriculoventricular, pueden producir esos estímulos nerviosos autoejecutables, pero es más el SA. Cuando se daña el SA, el AB no puede tomar la función del SA, hay que poner un marcapaso. Entonces, estas células la frecuencia que ellas se pueden estimular, la frecuencia que ellas pueden descargar estímulos nerviosos son 70-80 por minuto, el AB es menor, 60-70, y la aurícula entre 40 y 60, y la ventrícula En humano. Sí, esto es humano. Bien, pero que el seno auricular es el que tiene la mayor capacidad de aumentar un ritmo cardíaco, ¿no? Porque es el que tiene la mayor capacidad de despolarizarse. Bien, entonces la frecuencia cardíaca, en este caso vamos a medir frecuencia como la cantidad de veces que el corazón se contrae en un minuto. O sea, aquí sí tenemos que decir, frecuencia está relacionado a ¿qué? A tiempo. ¿Y ese tiempo cuánto es? Un minuto. Entonces si yo digo frecuencia de lo que sea, si digo frecuencia cardíaca es cuántas veces el corazón se contrae en un minuto. Si digo frecuencia respiratoria es cuántas veces hay una inspiración-expiración en un minuto. Digo frecuencia, por ejemplo, de contracciones del rumen, igual, ¿no? O sea, al yo decir la palabra frecuencia, estoy relacionado las veces que se produce el evento en una unidad de tiempo. Generalmente esa unidad de tiempo es un minuto. O sea, no podemos decir frecuencia tanto. Siempre esa frecuencia está relacionada con el tiempo, ¿no? Porque si es sin tiempo se llama ritmo, pero si es con tiempo le vamos a llamar frecuencia. Bien, esa frecuencia está medida en promedio de todos los animales, la mayoría de los animales, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, el equino, el bovino, bueno, el humano, de 60 a 90 contracciones por minuto. A la frecuencia, a las contracciones se le ha puesto el nombre de latido,
el corazón late. Se le dice, no, tantos latidos por... Y latido lo que quiere decir es que el corazón se contrae. Entonces son, ¿cuántas veces el corazón se contrae por minuto? Acuérdense eso, ¿no? Que cuando digo frecuencia, tengo que asociarlo a tiempo. Bien. En el caso de que estas son las contracciones normales y en algún determinado momento yo mido una frecuencia cardíaca en un humano y está por encima de 100, de 120, ha aumentado la frecuencia cardíaca, entonces en ese momento le llamamos taquicardia, que es el aumento de la frecuencia. Taqui significa aumento de la frecuencia, entonces aquí en este caso sería taquicardia, sería aumento de la frecuencia cardíaca. Si yo digo taquipnea, lo verán en el respiratorio, es aumento de la frecuencia de la respiración. Brady es lo contrario, brady es la disminución de la frecuencia. Entonces en este caso, si un humano tiene latidos o contracciones por debajo de 60, 50 contracciones por minuto, él está en bradicardia. Esa bradicardia puede ir bajando hasta que se produzca la muerte, ¿no? Entonces la bradicardia es una situación peligrosa. Pero aquí están los valores de frecuencia cardíaca normal en todas las especies de animales. Ustedes estudian veterinaria, son las que se tienen que aprender. Bien. Entonces ya dijimos que en el caso de los nodos, que de los nodos tienen este tipo de potencial de acción, ¿verdad? Decíamos que el nodo no se quedaba quieto, el potencial de membrana de reposo no se quedaba quieto, sino que iba subiendo poco a poco hasta llegar al nivel umbral y se disparaba el solito. O sea, ese potencial está dado por el calcio, la entrada de sodio y de calcio. Entonces ese sodio, el calcio se sale, ¿verdad? Entonces estos canales están generalmente abiertos, y esto que hace que el sodio, en este caso va subiendo, el sodio, esto se va para abajo. Ok, entonces ¿qué pasa con esto? Porque no voy a dónde escribir. Tenía esto aquí y después esto iba subiendo y al llegar al umbral se disparaba el impulso de acción, ¿no? Ahora digo yo, ¿qué pasa si esta subida no es así, sino que esta subida es así? Entonces viene el potencial anterior, se tarda más y se produce otro, ¿verdad? O si esto sube más rápido. Si esto sube más rápido, hay ¿verdad? Mayor frecuencia cardíaca. Entonces, exactamente. Si esta línea o esta depolarización, autodepolarización no es rápida, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Va a disminuir. Va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si esta depolarización es rápida? Aumenta la frecuencia cardíaca. O sea que quien determina la frecuencia cardíaca es la forma en que esta depolarización se produce. La forma o la rapidez. O sea, la rapidez, exactamente. O sea, si esta depolarización, autodepolarización es rápida, la frecuencia cardíaca va a aumentar, en este caso, ¿verdad? Esta depolarización, la célula se hace muy excitable, se depolariza más rápido, ¿no? O sea, esa depolarización más rápido hace que la frecuencia cardíaca aumente. En cambio, si esta depolarización es lenta, o sea, el otro impulso que va a generar el otro latido o la otra contracción se retrasa. Se produce ¿qué? Bradicardia. O sea, la taquicardia y la bradicardia va a depender del nivel de excitación que tenga esa etapa del impulso nervioso. Entonces, ¿qué pasa con el simpático? El simpático hace que se activen canales de sodio y potasio y hacen que esta membrana se haga más inestable. O sea que el simpático hace esto, que la membrana se haga más inestable y por lo tanto esta depolarización se produzca más rápido. Y por lo tanto el simpático hace que aumente la frecuencia cardíaca. Ese es el efecto del simpático, pero también efecto de algunas drogas como por ejemplo la cocaína, tiene esa misma función. Entonces la persona que está drogada con cocaína se le acelera el corazón. ¿Por qué? Porque se están abriendo más canales de calcio más
se abren mucho más número de canales que lo normal. Se activa un mayor número de canales. Bien, por el contrario, el parasimpático decíamos que es un sistema que retrasa. ¿Qué hace el parasimpático? Se hiperpolariza. Entonces, ¿qué hace la célula? Si lo normal es que la célula tenga hasta que llegue hasta aquí, ¿verdad? Para empezar a depolarizarse sola, el parasimpático hace que esto llegue más abajo. O sea, se hiperpolariza y obviamente al hiperpolarizarse se tarda más en llegar al umbral. Entonces, el efecto del parasimpático es hiperpolarizar los nodos para que hacerlo menos inestable, se hace más hiperpolarizada y por lo tanto se tarde más en volver a disparar. Y esto hace que se enlentezca la frecuencia cardíaca. Esto, no sé, como ven, la frecuencia cardíaca o la forma o la velocidad en que el corazón se contrae, o sea, la frecuencia en que el corazón se contrae, tiene que ver con con el potencial de acción, el nivel de polarización de aquí, entre dos depolarizaciones de la célula de respuesta rápida. Bien, si yo le pongo, por ejemplo, le meto una sal de Exo a un perro por la vena, la sal de frutas que llaman, la sal de frutas es hidróxido de potasio. Entonces, yo le meto hidróxido de potasio al perro por la vena, le causa el mismo efecto al parasimpático, pero exponencialmente. Le aumento tanto el nivel de potasio que se hiperpolariza tanto a la célula que termina por disminuir tanto la frecuencia cardíaca, le produce bradicardia extrema hasta que el corazón se detiene. Eso es lo que se produce la intoxicación por potasio. O sea, el potasio hiperpolariza las células. Eso se llama la hipercalemia, como hablamos en esta clase pasada, ¿no? Ok, entonces eso sería el cronotropismo o el automatismo. Entonces, hablamos de que el corazón es autoexcitable y esa autoexcitación tiene un ritmo o una frecuencia. Y esa frecuencia viene dado por el nivel de excitación o de hiperpolarización que tenga de inestabilidad o de estabilidad o de hiperpolarización que tenga las células nodales. Si las células nodales están muy inestables y excitadas, la frecuencia cardíaca aumenta, el corazón late más rápido, ¿verdad? Y sentimos tuc, 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 ¿verdad? En cambio, si las células nodales están hiperpolarizadas, se tarda más en disparar cada impulso y la frecuencia cardíaca baja. O sea, eso es la función del corazón en cuanto al ritmo cardíaco, al cronotropismo. Ahora vamos con el dromotropismo. El dromotropismo es, vamos por la tercera, ¿verdad? Es la capacidad que tiene el corazón de propagar estímulos, o sea, estímulos nerviosos, o sea, la capacidad que tiene el corazón de propagar las cargas eléctricas, los impulsos nerviosos, los potenciales de acción a lo largo del todo el corazón y más allá, porque nosotros con el aparatico ese que está hablando Ramón podemos detectar esas cargas eléctricas por fuera del cuerpo y le ponen a la persona unos chuponcitos por aquí y miden las cargas eléctricas, o sea que esa conductibilidad o la propagación de eléctrica va más allá del corazón, se propaga. Pero nos interesa la propagación del estímulo dentro del corazón. Decíamos que ¿dónde se arranca el estímulo para una contracción? Pues en la aurícula. En la aurícula, ¿verdad? Entre los dos nodos, decíamos que siempre se arranca en el SA, ¿verdad? Aquí arranca, aquí, o sea, en cada contracción, pónganse la mano aquí en el corazón. Cada vez que el corazón se ha contraído, ese estímulo para la contracción ha arrancado en el nódulo SA. O sea, si usted se pone la mano al corazón y el corazón hace cada vez que el corazón ha hecho eso, esto ha disparado una vez. Y ese estímulo se ha propagado por todo el corazón hasta llegar a los ventrículos se contraen. Bien, la carga eléctrica, como todas estas células que están aquí en contacto, son capaces de excitarse. O sea, todas las células musculares de la aurícula reciben ese disparo, esa diferencia de voltaje y todas se contraen. A medida que el impulso se va viajando por todas las células que están aquí,
todas las células se van estimulando y todas las células se van contrayendo. Acuérdense que habíamos dicho que las células musculares del corazón funcionaban como un sinsitio. Sinsitio, ¿qué quiere decir? Que todas las células se comportan como si fueran una. O sea que cuando una célula recibe el estímulo, todas se van a contraer al mismo tiempo. O prácticamente al mismo tiempo. Es por eso que es importante mencionar que hay dos sinsitios, uno auricular y uno ventricular. Ajá, muy importante la observación, ¿no? Que están separados por el anillo nervioso. Entonces, hay un sinsitio aquí, pero este sinsitio no se comunica con este sinsitio. ¿Por qué? Porque dijimos que aquí hay una banda aislante. Cuando este sinsitio tiene toda la contracción, esa contracción no se transmite hacia abajo. O sea, hay un sinsitio aquí arriba que se llamaría auricular y un sinsitio aquí abajo que se llama ventricular. Eso no lo decía así, pero ya que lo dije lo voy a preguntar en el examen. Gracias a que seguir haciendo preguntas. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo transmite el impulso nervioso de la aurícula al ventrículo? Tiene que pasársela, el aurículo ventricular tiene que pasársela el DCA se lo tiene que pasar al aurículo ventricular y el aurículo ventricular a través del haz de His se lo pasa a los ventrículos. O sea, así es la forma que se transmite de aquí a aquí, pero no es directo a través de las células musculares, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos que el miocardio o las células musculares se comportan como si fueran una sola a través de estos discos intercalares que forman el sinsitio. Los internodales tienen estos nombres, no se los aprendan porque ni yo me lo sé, pero bueno, tienen, eso se llaman tractos internodales. Se llaman tractos internodales, los que comunican el nodo SA con el nodo AB. Yes, così non mi avevo pronunciato. Wenkenbach. Okay. Entonces el nodo, el estímulo nervioso va del nodo, arranca aquí, ¿verdad? Arranca aquí, el impulso que va a dar en la contracción del corazón arranca aquí, se contrae toda la aurícula, ¿verdad? Por esto este impulso se dispara rápidamente por toda la aurícula se contrae, llega al aurículo ventricular, ese aurículo ventricular se lo pasa al ventrículo y es cuando el ventrículo se contrae. Quiere decir que hay como un retraso de la conducción, vamos a ver ahorita. Y entonces el haz de His se lo pasa a las fibras de Purkinje. Pero ese es el camino, ¿no? El camino de la conducción del impulso. El impulso arranca, ¿dónde? En el SA. Se transmite al AB. Ya cuando se transmite de aquí a aquí, ya toda la aurícula se está contrayendo. Luego el AB se lo pasa a las fibras de Purkinje a través del haz de His. Y entonces en ese momento es que se contrae todo el ventrículo. Las estructuras nodales, esta es la velocidad en que ellos transmiten el impulso de 0.05 a 1 metro por segundo. Hay poca resistencia y son potencial de tipo de respuesta lenta. Que decíamos de la lenta son estos, ¿verdad? Bien, el internodal es de 1 a 2 metros por segundo y la de Purkinje tiene de 3 a 4 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad dentro de esto es muy rápida, luego la velocidad se enlentece un poco al trasladarse al otro. Y de aquí la velocidad se enlentece aún más para llegar abajo. O sea que el impulso nervioso no tiene la misma velocidad, sino que aquí es muy rápido, después aquí es un poco más lento y después aquí es más lento. Eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Ok, aquí está la aurícula y aquí está el nodo AB. Y después las fibras que transmiten el nervioso está el haz de His, del haz de His. Pero aquí vemos como una malla de una interconexión entre las fibras que vienen de la aurícula, los nodos, ¿verdad? Y el nodo AB. Esto que está aquí hace que haya una reducción de la velocidad del impulso. O sea, el impulso nervioso es tan rápido que si no se retrasa,
la aurícula se contrae a la misma velocidad del ventrículo. Ya dijimos que si el corazón está formado por una cámara superior, ¿verdad? Donde están las aurículas, y aquí donde están los ventrículos, y de la aurícula llega la vena, ¿verdad? Y del ventrículo salen las arterias. Entonces, ¿cuál sería el funcionamiento lógico del corazón? Que primero las aurículas se llenen de sangre, luego esta sangre pase al ventrículo y luego del ventrículo pase hacia las venas. Ese sería el funcionamiento lógico, ¿verdad? Del corazón. Ahora, si yo contraigo el ventrículo al mismo momento de la aurícula, ¿para dónde va a ir la sangre? No tiene para dónde coger, o sea, se va a ir para todos lados, porque es como si ustedes exprimieran una esponja. Ustedes no van a saber por dónde va a salir el agua. La exprimen duro y el agua sale para arriba, sale para allá, porque no tienen una... Pero si agarran una esponjita, primero le exprimen por arriba y después le exprimen por abajo, el agua va a tener un sentido. Entonces, ese es el sentido de que primero se contraigan las aurículas para que la sangre, al contraerse la aurícula, baje al ventrículo y ya cuando esto esté lleno de sangre, se contraiga para que la sangre salga por la arteria. Entonces, ese es el fundamento de la función del corazón. Primero tiene que contraerse las aurículas para que la sangre baje al ventrículo. Y luego de contraerse los ventrículos para que la sangre salga por las arterias. Entonces, si yo, un estímulo nervioso arranca aquí y no se retrasa, todo el corazón se va a contraer al mismo tiempo. No va a poder funcionar. Entonces, tiene que haber un retardo en la comunicación de estímulo nervioso entre la aurícula y el ventrículo. Y ese retardo ocurre en el nodo AB. Por eso que se llama un retardo nodal. O sea, el retardo nodal, ¿qué hace? Hace que el impulso nervioso al llegar ahí se retrase un poquito para que le dé tiempo a la aurícula a contraerse y después el estímulo baje y el ventrículo se contraiga después. O sea, hace que la aurícula espere el ventrículo. Primero se contrae la aurícula, el ventrículo espera un ratico. 40 milisegundos. ¿Ah? Hay una animación en una de las diapositivas que se veía. ¿Sí? Sí. Ya no me acuerdo. ¿Será esa? Creo que más atrás, porque se ve fluido. Hay un fluido. La amarilla creo que tiene como amarillo. No, esa tiene... Había uno de los nodos y había uno donde se veía. Esa. No. De los nodos. Bueno, ahí más o menos Esta. se ve. Bueno, aquí se ve, ¿no? Ahí se ve. Fíjense que aquí arranca el brillito, después el brillito pasa para acá, después el brillito aquí hace como una pausa y después pasa para abajo. O sea, aquí, fíjense, lo negro es la sangre, aquí la sangre, aquí llena la aurícula y después el ventrículo, se contrae la aurícula y después se contrae el ventrículo. Aquí se contrae arriba, se contrae abajo, se contrae arriba, se contrae abajo. Eso es lo que hace el retardo nodal, que el retardo nodal entonces ocurre en el nodo AB. Todavía falta, porque todavía falta. Faltan 2 y más. Entonces, el retardo puede ir de 60 a 100 milisegundos, el promedio de 40 milisegundos. Sería el retardo nodal. Esta conducción es decremental, o sea que la conducción va, cada vez los nodos, los conductores le ofrecen más resistencia al paso del impulso y por lo tanto cada vez es más lento. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, primero porque las células transicionales, que son estas células que están aquí, le forman como una maraña y ofrecen mucha resistencia al paso. O sea, el ofrecer resistencia es como si usted le ponen, está la manguera, ¿verdad? Si usted le pone el pie a la manguera, ¿qué va a pasar? Usted, donde le pusieron el pie, ofrecen resistencia al paso del agua y del otro lado va a salir poquita agua. O sea que en este caso esto le ofrece resistencia al paso eléctrico y eso hace que el paso eléctrico de ahí para adelante sea más lento. Y estas células tienen potencial de respuesta lenta. O sea, ya dijimos que todos los nodos son de respuesta lenta. Pero el mecanismo es esta maraña de uniones, que es lo que hace entre la unión entre la aurícula y el nodo, que hace que aumente la resistencia al paso eléctrico.